Lo que realmente importa es que son las 8:40 y estamos acá en Radio Análisis a través de la Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan y de las frecuencias de Chile TV. Nuestro equipo al otro lado de la ventana se ríe, ¿eh? Nos abren el micrófono antes y más encima se ríen. Ya, está bien. Sí. Bueno, han sido días tan ingratos para América Latina que de repente fue un poquito de distensión, pero ya vamos a lo serio, por cierto, que es lo que corresponde a los temas que vamos a tratar. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Hola, Pato, buenos días. Sí, saludamos también al militante del Partido Comunista, integrante de su comisión política, Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias, aquí estamos. Gracias, Juan Andrés, y por supuesto a Juan Valdés, también ex concejal de La Granja, militante del Partido Socialista y a esta altura ya panelista estable de la casa de esta radio. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bien, el tema de Venezuela, creo que ni siquiera tengo que hacer una introducción muy larga, lo hemos comentado toda esta semana. El último antecedente que yo lo mencionaba antes de salir al aire, la declaración del Centro Carter, ¿no? Esta institución norteamericana que fue invitada por el gobierno venezolano, fue una misión reducida, fueron poquitas personas y que ayer se retiraron y se devolvieron hacia Estados Unidos. Hoy emitieron una declaración bastante dura, ¿no?, respecto de las elecciones. Lo que en resumen plantean es que no reúne las condiciones para ser considerada una elección democrática, ¿no? Eso en un contexto, Juan Andrés y Juan Valdés, donde todavía la comunidad internacional está esperando y presionando para que se entreguen la información, las actas particularmente de las elecciones para poder emitir una opinión en propiedad. Eso fue lo que planteó a grandes rasgos ayer los gobiernos de México, de Brasil, Colombia, a través de su canciller también, más allá de los matices de todos esos gobiernos. ¿Cómo ven lo que está pasando ahí en el plano netamente internacional? Hay protestas también, ha ido aumentando la cantidad de fallecidos, reportes también de... Hay varios militares y policías asesinados. Así es, y en un contexto bien convulsionado en ese país. Quiero partir con eso, ¿no?, con lo que está ocurriendo en Venezuela, para luego ver las aristas diplomáticas, ¿no?, y particularmente lo que atañe a nuestro país. Juan Andrés. Mira, yo me quedo con la opinión que ha dado el presidente de México. Y también el presidente de Brasil. Aquí se ha distorsionado, no digo aquí, pero yo he mirado versiones de prensa en medios hegemónicos aquí en Chile que les complica cuando uno habla de medios hegemónicos, pero esos son de oligopolios de la prensa, así que les guste o no les guste, así es. Sí, la definición de hegemonía en la RAE es bien sí, claro. Es un concepto sociopolítico, el concepto del oligopolio, que además viene el tiempo del golpe de Estado y de los 90 en adelante, que incluso se incrementó ese poder oligopólico. Yo creo que se ha distorsionado la opinión de Lula. Lula y López Obrador parten del reconocimiento del proceso electoral como un proceso pacífico con los resultados que tuvo. De ahí parten. Ahora, si alguien quiere no reconocer eso y quiere solo usar la parte donde Lula dice es necesario conocer las actas, yo creo que es peligroso cuando se tergiversa un jefe de Estado. En el caso de México, quiero ser súper claro, hay un video del presidente de México y dice lo mismo que más o menos estoy señalando acá. Respeta y valora el proceso, parte de la base que hay un 80% de resultado electoral y que sobre eso acusa a la OEA de injerencista, explícitamente, de injerencia. Y no es primera vez que la OEA hace injerencia, no solo en Venezuela. ¿Y para qué estamos con cosas? La OEA es un organismo instrumental de la política exterior intervencionista norteamericana. Sí, Venezuela no pertenece a la OEA, además. No pertenece, y otros países más, y tiene una larga historia la OEA de injerencias terroristas en nuestra región. Entonces, yo lo que creo es que aquí no se ha querido reconocer un dato fundamental, que es que el proceso, de acuerdo, y comparto absolutamente, no me quiero amparar en esa declaración,
porque hay muchas otras. O sea, yo entiendo que aquí no les guste a algunas y a algunos hablar de otros países que no sea Estados Unidos, pero Rusia se ha pronunciado, China se ha pronunciado, la India se ha pronunciado, y una larga lista de países se han pronunciado. O sea, no es solo un país el que se ha pronunciado desde el punto de vista del reconocimiento. Entonces yo lo que creo es que aquí hay un problema de fondo, y es que lamentable y trágicamente hay un sector, partiendo por Estados Unidos, que desde un comienzo negó el proceso electoral venezolano. No después del resultado, sino que desde un comienzo. Y esto es súper grave porque ocurre que cualquiera fuera el resultado, tal como lo dijo uno de los principales líderes de la oposición venezolana, el señor Guaidó, desde Estados Unidos, el único resultado que aquí para ellos es el real, el que se iba a anunciar desde Miami. Y parece que están cumpliendo. Están cumpliendo. Entonces yo lo que creo es que si hay que hacer el análisis, hagámoslo completo. Y lo último, cierro, perdón Patricio, yo creo que lo mejor que se puede hacer por el pueblo venezolano es respaldar los llamados a las manifestaciones pacíficas. Porque aquí hay gente que le importa un carajo lo que está ocurriendo en Venezuela con algún tipo de violencia en las calles. No es Chile, no es la lucha contra la dictadura, no es Chile. Juan. Sí, hola, buen día. Mira, yo también valoro que Venezuela haya tenido un proceso de debate y haya sido una elección mucho más abierta. Un poquito más cerca del micrófono, Juan. Perfecto. ¿Ahí está bien? Puedes correrlo para allá, para que estés más cómodo. Sí, bueno, ahí, sí. Para que no esté ahí como tan para adelante, sí. Son de esos micrófonos así muy dirigidos a la boca, por eso. Ahora sí. Dale. Sí, ya. No, que yo valoro efectivamente que Venezuela haya tenido un proceso donde se haya permitido que la oposición pudiera desplegarse en terreno haciendo campaña, y en realidad uno ve que existió una campaña bastante intensa, cierto, como todas las campañas por lo demás. Pero yo tengo dudas respecto del resultado final. O sea, yo honestamente, Juan Andrés, creo que si en un régimen democrático no se muestran las actas, no se hacen públicos los resultados con los datos que la oposición pueda tener y acceder, si no se da garantía en el resultado final de que el proceso sea efectivamente el que es, los estados entonces tienen el derecho a no reconocer. Y yo ahí me cuadro perfectamente con la unión del gobierno y del presidente. Por otro lado, el éxodo de 8 millones de habitantes de Venezuela no te dice nada. No te dice nada que ese 8% de migrantes venezolanos que han salido al mundo, que han llegado muchos de ellos a Chile, el 80-90% sean personas jóvenes que no ven futuro en su país. Yo creo que efectivamente Venezuela está en un problema que es muy profundo y que no han podido resolver las autoridades, que tienen que empezar a mirar también cuáles son los errores del sistema y del modelo que están haciendo que tus ciudadanos más jóvenes se te vayan, que vas a tener prontamente problemas graves, y ya los están teniendo en la fuerza de trabajo, porque los países producen, no tienen que producir. ¿Cómo van a producir en el mediano y largo plazo si no van a tener jóvenes para trabajar? Para aportar a la economía, para aportar al crecimiento y el desarrollo de un país. Entonces son muchos factores los que hacen coincidir finalmente que hay un problema que al parecer el mundo observa, porque yo, perdona que te lo diga, Juan Andrés, yo no creo que Chile y el presidente chileno Gabriel Boric y el mundo de la centroizquierda estén alineados con los intereses norteamericanos. Salvo que tú me digas lo contrario. Pero, no, a ver, espérate, mira, pero yo creo que aquí hay un problema que es muy profundo que se tiene que resolver y que también tiene que hacer la izquierda, y especialmente Venezuela, el régimen venezolano, tiene que hacer también la autoridad y ver para dónde van. Sí, pero déjame hacerte un comentario, Juan Andrés. A ver, la situación en Venezuela es compleja. Nosotros hemos tratado de ponerla en su justa perspectiva. Hay un problema que es previo a esta coyuntura, que es el tema del acceso al petróleo. O sea, la razón por la cual Venezuela es tan importante a nivel mundial es por sus reservas de petróleo, y obviamente parte
o quizás la motivación central de ciertos actores, aunque es inconfesable, tiene que ver con eso, ¿no? Y no es casual tampoco, porque también hay que decirlo, que los intentos de desestabilización de Venezuela son previos a lo que ocurrió en la última elección. O sea, ese es un factor que es parte del análisis más complejo, Juan Andrés, que uno tiene que hacer. Pero aquí dos comentarios a propósito de lo que tú señalabas. Primero, el tema de las actas, ¿no? Que es un mecanismo de validación estándar a nivel mundial. O sea, la apreciación que yo tengo sobre el tema es que no se podría acusar a nadie de injerencista ni de lacayo del imperialismo por pedir el respaldo del resultado, que es como se hace en cualquier elección a nivel mundial. Eso es como es como un procedimiento estándar, ¿no? Pero hay un segundo tema que ahí te lo quería preguntar más directamente, que es el del Centro Carter. El Centro Carter, claro, hay quien puede pensar que porque tiene sede en Atlanta, que porque es un organismo estadounidense, podría ser pro gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es una apreciación completamente válida, pero yendo al dato duro, en vida Jimmy Carter, tú sabes bien, Juan Andrés, tenía una relación muy abierta, de mucho diálogo con el expresidente Hugo Chávez. De hecho, y no le quiero atribuir a él el mérito, pero cuando se produjo una crisis, ¿tú te acuerdas en ese lapso a principios del siglo del golpe de Estado y luego de algunas protestas que hubo? Fue el propio presidente Chávez el que convocó un referendo revocatorio y lo ganó, ¿no? Y cuando lo ganó, el Centro Carter respaldó la validez de la elección, y de hecho el Centro Carter respaldó la validez de todas las elecciones que hubo en Venezuela mientras el presidente Chávez estuvo vivo. Es ese mismo Centro Carter el que el día de ayer dice que primero no ha habido mecanismos de verificación, segundo que el Consejo Nacional Electoral ha actuado con parcialidad, y tercero que se han implementado una serie de medidas que han impedido la justa competencia, entre ellas la de la utilización ingente de recursos públicos en favor de la campaña del presidente Maduro, ¿no? Entonces hay ahí un cambio de posición del Centro Carter que creo que es necesario también analizar y explicar. A ver, mira, yo creo que es súper peligroso para Chile y para su historia y para su futuro caricaturizar la intervención norteamericana en nuestra región. Uh-huh. Y que se hagan responsables los que la caricaturicen, hoy y mañana. Uh-huh. Y digo esto porque en los 90 hubo un gobierno civil que respaldó un golpe de Estado en Venezuela, el gobierno del presidente Lagos, con declaración de la Cancillería. Y si a mí me dicen que eso es democrático, no sé en qué mundo estamos. O sea, estamos en el mundo de lo que... No fue el presidente Lagos, fue la canciller Alvear. Sí, pero en el gobierno del presidente Lagos. Fue la canciller Alvear. Pero fue en el gobierno del presidente Lagos. Y el presidente Lagos nunca hizo nada distinto después de esa declaración. Nunca rectificó. No hizo nada respecto a eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ocurre que, yo lo decía en otro programa hace 2 días atrás, el silencio cómplice. Por ejemplo, cuando va el criminal Netanyahu al Parlamento norteamericano y lo aplauden de pie, uh-huh, salvo 2 o 3 excepciones, de pie el Parlamento norteamericano. Un tipo que es acusado formalmente por la comunidad internacional del peor crimen de lesa humanidad que se ha cometido en el tiempo contemporáneo en contra del pueblo palestino en Gaza. Y acaban de matar al líder de Hamas en Irán. Y yo he leído algunas versiones de prensa en donde hablan de que en un extraño incidente murió el líder de Hamas. Hay otras versiones de prensa que dicen fue asesinado por el sionismo. Entonces, yo digo esto porque, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno aterriza a la localidad, ¿no?, al patio trasero de Estados Unidos, que somos esta región, ¿por qué tendría que ser distinto el comportamiento norteamericano? ¿Ha sido distinto en la historia reciente? ¿Ha tenido alguna diferencia? Pero ahí, yo entiendo cuando me dices sobre el joven, sí, pero tú no hablas del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos sobre Venezuela hace muchos años. El mismo bloqueo que usa respecto de Cuba. Entonces después se dice Cuba tiene que rectificar su modelo económico porque lo están haciendo mal, pero nadie habla del sector pro norteamericano, de que Cuba está viviendo un bloqueo criminal brutal, y Venezuela también. Si sabes lo que cambió con Venezuela en los últimos años del punto de vista de ese criminal bloqueo, y si no nos hacemos cargo de eso, no somos democráticos, pues. Ya, pero, espérate, espérate, déjame terminar.
Porque si tú me dices ya, pues no, porque, o sea, discutamos lo que yo estoy planteando también, porque si no ocurre que la profecía autocumplida, la tautología no nos lleva a nada. O sea, partimos de la base de que aquí hay un sector que en Venezuela, fuera de Venezuela, no reconoce ni un proceso electoral, ni uno. Y sin embargo, son coadyuvantes de un bloqueo que, entre otras cosas, significa efectivamente este tema dramático que es la migración, y que va a seguir. Juan Andrés. Y que va a seguir. Entonces, Sí. ¿por qué digo esto? Porque en el caso de Venezuela, ¿sabes lo que modificó en algo el cambio de posición norteamericana? Porque con la guerra que le metieron a Rusia, la OTAN, que es otro intervencionismo brutal, en Ucrania, empezaron a tener problemas de petróleo. Y como Estados Unidos es súper pragmático, hizo un giro y empezó a negociar con Venezuela, y de ahí levantaron algunas medidas coercitivas y Venezuela le está vendiendo un poco de petróleo. Entonces, Mira, sí. yo digo esto porque, a ver, tiene algo que ver esto con las elecciones, pero mucho, pues. Mira, porque cuando sí. Trump dice ayer que debiéramos haber hecho algo distinto respecto de Venezuela, cuando yo era presidente, ¿no es cierto? Y dice, y tendríamos en estos momentos el poder de administrar todo el petróleo venezolano, lo que está diciendo en concreto es que no hay que darle tregua a los países como Venezuela para efecto de este tipo de situaciones. Ahora, espérate, sobre el Centro Carter, yo lamento la decisión del Centro Carter, pero si ustedes quieren a priori reconocer que el análisis del Centro Carter es lo más objetivo que hay en el planeta, yo discrepo de ustedes nomás, porque ocurre que hubo un hackeo que supongo que no van a reconocer, porque como se trata de la tautología, entonces no hay que reconocer. Hubo un hackeo, ¿no? A media tarde, y lo que está pidiendo el Estado venezolano es la ayuda de dos países, que yo supongo que también hay gente que tampoco los quiere reconocer, pero ya ese es un tema de cada uno. Rusia y China. Rusia y China van a ayudar a Venezuela a recuperar la tecnología que fue hackeada a la media tarde del día en que terminaba la elección. Ahora, si esto es algo que para algunos es para un lado o para el otro, les quiero decir que el portal del Partido Comunista de Chile ayer fue hackeado. El portal donde está interviniendo Google y están interviniendo otras agencias tecnológicas. Entonces, no es chacota. Juan Andrés. No es chacota. Sí. Yo pediría que Sí. si vamos a hacer análisis concreto, Sí, de verdad pero lo eso lo hagamos estamos haciendo. en Sí. su mérito. Sí, eso lo estamos haciendo y también que el análisis sí. fuera más, o sea, yo no puedo calificar que tú digas cosas que son de chacota. Por supuesto, yo tampoco. Por lo mismo, entonces yo creo que estamos hablando de un debate que es bastante serio y complejo, que uno puede reconocer que hay intervención de los Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos quiere petróleo de Venezuela, eso es lo que quiere. Esa cuestión yo la creo firmemente, pero eso no opta a que los regímenes empiecen a ser más transparentes y a demostrar efectivamente, concretamente, cuándo están dispuestos también a ceder respecto a ciertas posturas por el bienestar del país. Porque si después finalmente empieza un grupo a quedarse con el poder y a no soltar el poder por ciertas condiciones ideológicas o de intereses, Pero, eso efectivamente daña a la gran mayoría ¿en qué como lo, basa está haciendo, eso? como lo está haciendo hoy día. Hoy día Pero, yo creo que el principal responsable del gran problema de la migración en Latinoamérica es el gobierno sí, de Venezuela. No, es Estados Unidos. Que le pues. está provocando... No es el si la gobierno de decisión- Venezuela. Bueno, pero si Venezuela tiene que entender, pero por Dios... Si antes del bloqueo no se había producido la migración. Todo lo que pasa, bueno, está bien, pero aquí hay consenso también respecto, Sí, po. pero fíjate lo que está ocurriendo, claro, pero fíjatelo, porque yo creo que Chávez era mucho más hábil que Maduro. Bueno, pero Era tú mucho más sí, pragmático que Maduro, era mucho más inteligente pero le dieron que Maduro, un era golpe, capaz- pero bueno, le dieron un Pero golpe. él fue po. capaz de gobernar y efectivamente colocar los intereses de su país por sobre los intereses ideológicos que podría representar. Pero sí, mira, Maduro no ha sido capaz de eso. Maduro lo que pero- está haciendo es cerrarse la posibilidad de conversar con los gringos muchas veces en muchos aspectos. Y además, no es él lo ha cierto. Sí, hecho. pero Sí. sí hay un acuerdo previo a estas elecciones, un acuerdo previo con toda la oposición. Previo a estas elecciones, participaron más de 10 candidatos Pero hasta el presidenciales. día de hoy no hay resultado. Déjame terminar. De la derecha, de la Es que extrema tú has derecha. hablado solo, te creo que sea. Ah, bueno, entonces no hablo más. Bueno. No, pero a ver. No, en serio. es que de verdad No tengo ni un problema. No, pero a ver, Juan. Si y estoy Juan- hablando solo, entonces no hablo más. Juan y Juan Andrés, ustedes son panelistas hace harto tiempo acá y saben que aquí el debate es respetuoso y los Sí, dejamos sí. hablar a todos y no invalidamos las opiniones ajenas, además. Por eso tratamos de que este espacio sea lo más democrático posible. Así que, por favor, ahí esto depende de los cuatro, que esto vaya por el carril adecuado. No, lo que sí te quería comentar, Juan Andrés, porque y no porque quiera hacer un diálogo contigo, sino porque ahora te toca el turno de la palabra, es
que yo primero no me estaba refiriendo a Estados Unidos. Si tú recuerdas lo que yo te preguntaba y respecto al análisis de por qué Estados Unidos le interesa a Venezuela, por lo menos para mí es evidente que le interesa más el petróleo que la democracia y los derechos humanos. Esa es mi apreciación personal. Sino que te estaba preguntando por el Centro Carter. Tú me decías que te parecía lamentable que ellos tuvieran esa posición, pero también lo señalaba en función de lo que había ocurrido con el Centro Carter en elecciones anteriores y también en que el mismo ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, había recibido al Centro Carter a principios de semana y se había expresado halagüeñamente del rol que jugaba en el análisis de las elecciones a nivel mundial. Entonces hay un dato ahí en el cual de manera pública, solo para terminar el punto, las propias autoridades venezolanas validaron la presencia del Centro Carter en la elección de Venezuela. Y por el otro lado, el tema de las actas, ¿no? El tema de las actas, del conteo estándar de las elecciones a nivel mundial. Tú señalaste, pero no quiero hacer una interpretación, quiero que tú lo digas libremente, que las dificultades que ha habido con la entrega de las actas se deberían al hackeo que sufrió el sistema electoral venezolano el domingo. Espérate, voy a hacer mis dos puntos. Sí. Lo voy a responder, Sí. pero mira, sobre el proceso para que... Sí. Pucha, porque si no, no sé, yo está bien, yo entiendo que en nuestro medio local a veces en algunos espacios las cuñas para allá, para acá, pero Sí. eso no ayuda a explicarse los procesos, Yo puedo tener controversias y diferencias, pero no ayuda. ¿Por qué digo esto? La Asamblea Nacional de Venezuela, en este momento, en representación, es mayoritariamente del sector del gobierno, la Asamblea Nacional. Y hubo elección. Y es en este momento mayoritariamente a favor del gobierno. Y eso no va a cambiar con el resultado de la elección presidencial, porque en Venezuela las elecciones parlamentarias son en otro momento que las elecciones de gobierno. Primero. Segundo, esa Asamblea Nacional siempre ha estado mayoritariamente a favor del gobierno. No, hubo un momento en que no. Sí, porque la oposición se restó también de los procesos. Bueno, se restó decisión política de ellos, se fueron a las calles, generaron violencia, mataron gente. El señor Piñera fue para allá a Cúcuta a meterse con otro tipo allá, a hacer una acción antidemocrática brutal. Uribe trató de meterse en Ecuador antes con aviones de guerra, a bombardear un campamento donde se estaba dialogando la paz. No la guerra, la paz. Y generó una situación de conflicto de tensión militar tremenda. Estados Unidos siempre ha sido cómplice de todo esto. Entonces, espérate, entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se habla de hackeo, claro, yo creo que la profecía autocumplida para los que ya partieron previo al proceso, ¿no? Diciendo que aquí hay que bloquear el proceso electoral porque el proceso electoral lo único que podría derivar es legitimar un gobierno. Entonces, obvio que el hackeo no existe, pero existió. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿cómo le va a pedir el gobierno de Venezuela apoyo a Estados Unidos o a otros gobiernos que también se sumaron y son protagonistas de este bloqueo a un proceso electoral? Se lo pidió a Rusia y China. Yo entiendo que hay gente que sin ningún problema, a mí me impresiona, descalifican a Rusia y China como si no fueran no sé qué cosa, no sé. Pero bueno, ya este es otro tema. Pero sí, ese hackeo sí, efectivamente derivó en que impidió que el resultado se diera un poco antes, pero se dio. Hay un 80% de un resultado dado. Yo, ¿por qué lamento lo del Centro Carter? Porque vean ustedes, porque hay información, hay gente que trabaja en el Centro Carter que antes de que se supiera el resultado, el domingo ya estaban descalificando el proceso. Juan Andrés, tenemos que ir a una pausa. Pero eran del Centro Carter. Tenemos que ir a una pausa. Yo solamente comentar, a la vuelta Juan Andrés va a poder, Juan Valdés va a poder explayarte. Solamente comentar que aquí lo que se está haciendo no es plantear que el candidato opositor fue electo, ¿no? Como lo hizo el gobierno de Perú, por ejemplo, sino que solicitar una transparencia, que es lo que ha ocurrido transversalmente en distintos gobiernos, no solamente en Latinoamérica, sino que también en Europa, ¿no? El tema de las actas que menciona Pato, entre otras cosas. Por lo tanto, el injerencismo yo ahí diría que no corresponde en este caso, porque solamente se está pidiendo transparencia, no se está reconociendo a otro mandatario ni a un presidente encargado como ocurrió en el pasado. Yo solamente, antes de irnos a la pausa, quería dejar instalada la pregunta para que lo conversemos a la vuelta sobre
el plano local. Salió hace un ratito una declaración de la presidenta Bachelet respecto de Venezuela, donde también hace un llamado a la transparencia, manifiesta su preocupación. Y en Chile se ha dado un debate sobre el rol de las izquierdas, ¿no? Y pongo aquí las izquierdas porque se ha hecho una separación desde el socialismo democrático, el Frente Amplio también, y sumaría lo que ocurre, por ejemplo, entre esta especie de divorcio bien inédito entre Podemos de España y el Frente Amplio, ¿no? Que ayer quedó bien en manifiesto con una declaración de la ministra Antonia Orellana respecto de otra, de Irene Montero, ¿no? Quiero preguntarles a la vuelta, para que lo comentemos a la vuelta, cómo esto desafía a las izquierdas, ¿no? La elección en Venezuela, qué reflexión se puede hacer y cómo se proyecta también una alianza desde Chile de las izquierdas, ¿no? Son las 9:06, hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos conversando de este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este viernes 2 de agosto a las 19:30 horas, Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta una vez más en este histórico escenario al compositor y guitarrista de fusión latinoamericana Chicoria Sánchez. Este encuentro musical reunirá en una sola noche a grandes invitados como Elizabeth Morris, José Cebes, Intibus Trío y el Cuarteto Austral, junto a toda la genialidad, el juego y el talento de uno de los compositores y guitarristas chilenos más entretenidos y carismáticos del último tiempo, haciendo un especial recorrido por su repertorio. Chicoria Sánchez en Sala Máster. Viernes 2 de agosto. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024.
Son las 9:10, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles, el último día de julio, con Montserrat Rolano, con Juan Valdés y con Juan Andrés Lagos, para darle continuación a la conversación que estábamos teniendo en el primer bloque, donde hay evidentes diferencias aquí en a nuestros panelistas, como corresponde a todo debate democrático, así que sigamos conversando, si les parece, ¿no? Sí, pues, obvio, de eso se trata. Juan, bueno, lo que plantea Montserrat, y Juan Andrés, tú que lees historia, pero además peinas un poquito más de canas que nosotros, no lo digo como una descalificación. Sin duda. ¿Sabes que las discrepancias al interior de la izquierda, que más o menos lo mismo que dije ayer respecto a hechos internacionales que a veces se traducen en trifulcas bastante grandes, son de antigua data, ¿no? Yo ayer puse algunos ejemplos, la muerte de Stalin, ¿no? Que en ese momento generó bastante cohesión, ¿eh? De hecho, habló Elías Laferte en ese acto, habló Salvador Allende, pero que con el paso de los años es mirado de manera más autocrítica. Aquí Lautaro Carmona, más allá del factor geopolítico, la Segunda Guerra Mundial, ha hecho señalamientos sobre Stalin, misma cosa que el Partido Socialista. Después yo mencionaba la Revolución Cubana. Al Partido Comunista Chileno en los 60 no le parecía tan buena idea la Revolución Cubana como al Partido Socialista. La invasión del 68 de la Unión Soviética a Checoslovaquia también generó agrias discusiones entre el PS y el PC. Por lo tanto, esta cuestión, lo que está ocurriendo hoy día, no es nuevo, ¿no? Y en ese contexto es que se están produciendo los distintos alineamientos. En la pausa hacíamos mención también al pronunciamiento de otros actores internacionales, como el Podemos de España, en fin. Y también respecto a la pregunta de si esto podría o no agrietar nuevamente las relaciones al interior del oficialismo. Ahí hasta donde entendemos, ¿no? El Partido Comunista ha tomado una decisión de discrepar con sus socios de coalición, pero no con la conducción de la política internacional del presidente de la República, por lo menos es lo que uno deduce de la manera en que se han producido las declaraciones. Pero bueno, está instalada la pregunta. Hay quienes piensan que no va a pasar nada y quienes piensan que va a pasar algo, ¿no? Juan, ¿cuál es tu apreciación al respecto? Primero, que el Partido Socialista por lo menos ha manifestado su firme convicción respecto de mantener una democracia informada, participativa y completamente transparente para darle garantía a la ciudadanía y al mundo respecto a los procesos electorales que podemos vivir. Eso lo ha hecho el partido constante y plenamente, no ahora, no por este caso, sino que desde la vuelta a la democracia y desde mucho antes. Lo segundo, que quiero decir que nosotros nos apegamos firmemente a la decisión del gobierno. Entendemos que el gobierno es quien maneja las relaciones internacionales, pero además compartimos con el presidente su visión y sus decisiones respecto al manejo de la crisis democrática en Venezuela. Y eso yo creo que uno tiene que mantener como partido la coherencia y la convicción con lo que uno ha manifestado en el apoyo al gobierno que ha decidido respaldar. Eso yo creo que uno no puede tener más de una lectura respecto a eso, más allá de que yo entiendo que pueden haber militantes, porque nosotros también tenemos algunos militantes que no están de acuerdo, pero no son parte de su directiva y no hay decisiones colectivas respecto de eso. El Partido Socialista es un partido que ha transitado por muchos periodos en la historia y hemos estado siempre para respaldar las decisiones que en este caso el presidente como director de la política internacional ha señalado respecto del caso de Venezuela y otras cosas y otros temas más. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión respecto de lo que está pasando no solo en Venezuela. Yo comparto con Juan Andrés respecto a la intervención de los Estados Unidos, la independencia que deben mantener de ellos, pero también qué es lo que está pasando con las decisiones que todavía no se toman respecto a otros personajes de Latinoamérica. Brasil, como tú bien decías, Chile ha tenido una postura que a mi juicio no ha sido de acusación. Lo que ha dicho Chile es transparencia, muestra los resultados, que sean auditables por veedores internacionales, ¿cierto? Que también le den garantía a todos, ¿no? Y por último, a mí me ha sorprendido la decisión de Venezuela retirar sus representaciones diplomáticas y expulsar las representaciones diplomáticas de los países que no han sido beligerantes con Venezuela. Chile no ha sido un país beligerante con Venezuela. Chile le ha pedido transparencia, Chile le ha pedido que sea auditable, Chile ha pedido la garantía que cualquiera podría pedir frente al resultado de un proceso democrático. No ha sido más que eso.
y sin embargo decide retirar, pero el presidente Boric no es Milei. O sea, Chile ha sido súper respetuoso y cauteloso en pedir los antecedentes que se requieren para poder respaldar la elección, que dé garantías también de que efectivamente ha sido completamente transparente y democrática. Y en eso la reacción de Venezuela de retirar a su personal diplomático y exigir la salida de nuestro personal diplomático de la embajada de Chile, coloca también a los ciudadanos, a estos 800.000 ciudadanos, aprox pueden ser más, que viven en Chile, en una situación completamente compleja. Y también coloca al Estado de Chile en una situación muy compleja respecto de qué hacer con ciudadanos, por ejemplo, que cometen delito en Chile. Por ejemplo, que tenemos que deportar. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ciudadanos chilenos que viven hoy día en Venezuela? A pesar de que entiendo yo de que ahí la situación no puede ser un poco distinta, porque nosotros tenemos personal venezolano que trabaja en nuestra embajada y que pudieran seguir haciendo trámites con relación. Pero la verdad, uno cuando ve el continuo de hechos, Juan Andrés, cuando uno llega al momento en que no se rompen relaciones, pero en la práctica es no tener relación, ¿no? Por el hecho de que le pidan que sea transparente y que efectivamente pueda ser demostrable el resultado electoral, no sé, ahí me causa bastante... Sí, yo solamente a propósito de lo que dice Juan, mencionar que a diferencia de otros países, el presidente Boric o el gobierno chileno ha sido bien cauteloso sobre no mostrar respaldo, por ejemplo, al candidato opositor, cosa que sí hizo, por ejemplo, el presidente uruguayo, ¿no? Y otros, hubo una declaración también de varios otros gobiernos que se manifestaban... Disculpa, solamente recordar que Piñera reconoció el gobierno de Guaidó. Así es, el presidente Boric ha tenido una política bien distinta. Y tuvo una embajadora en Chile, una embajadora. Presidente. Entre comillas, el presidente, no sé cómo encargado. El presidente, una cosa rara, ¿no? Sí. Ahora, Juan Andrés, para ir cerrando ya este tema, porque tenemos otros también... ¿Cómo ves tú la relación, desde la posición en la que estás, ¿no? La relación en el oficialismo? Porque yo creo que ni siquiera cuando ocurrió, que lo comentamos acá, tú también viniste en ese momento, cuando ocurrió el episodio de Villa Francia, hubo tanta beligerancia en las declaraciones, sobre todo desde el socialismo democrático hacia el Partido Comunista. Esta semana hemos visto, y yo me atrevería a decir que de casi todos los partidos, representantes que han planteado que ya es insostenible una relación, me imagino, a futuro, ¿no? Porque ya el pacto electoral está el gobierno, ¿no? Le queda un año y medio, pero yo me imagino que esto tiene que ver con una alianza a futuro. ¿Cómo lo proyectas tú en el escenario en el que estamos? Mira, yo lo primero, a ver, no quiero ser autorreferente, pero cuando uno tiene diferencias con algo tan sustantivas y sin embargo dice, en este caso, las relaciones internacionales las lleva el presidente de Chile y nosotros parte del gobierno vamos a respaldar eso, yo creo que eso tiene más valor. Pero la alianza política a futuro. Escúchame, porque nosotros sí tenemos discrepancias, no ahora respecto solo de Venezuela, sino que en varios otros aspectos en cuanto a relaciones exteriores. Y discrepancias que son parte de una dinámica a nivel mundial muy grande. Mira, nosotros le hemos dicho al presidente Boric, y no estoy diciendo nada privado, le hemos dicho al presidente Boric, presidente, es necesario que Chile dé un paso urgente para que se incorpore a los BRICS. Y pida la incorporación ahora, porque ya hay una lista larguísima de países que están incorporándose a los BRICS, incluido el país que él está visitando, o que ya visitó. Incluido ese. Los Emiratos Árabes. Donde no hay partidos políticos y donde no hay elecciones, ojo. Y nosotros no hemos dicho nada. Nada. Entonces yo creo que hay que valorar también las cosas en su mérito. O sea, para mí, y tomo una frase que él nos dijo, lealtad no es obsecuencia. Y lealtad es cuando uno tiene diferencia, cuando uno parte de un gobierno y sin embargo mantiene posición respecto de lo que en este caso el presidente ha tomado como definiciones. Dicho esto, yo de verdad creo que no hemos sido nosotros los que hemos puesto los términos de referencia, en el sentido de que yo no puedo estar poco menos con esta gente porque no sé, me produce casi, no sé, una lipiria estar aquí. Entramos a un terreno súper peligroso, súper áspero, súper poco fraterno, pero además no ayuda en nada al debate. Porque una cosa son los principios, las doctrinas, y otra cosa es la política exterior de un país. Y la política exterior de un país
tiene que ver con los intereses nacionales del Estado, y no con un partido o con alguna corporación internacional o multinacional o transnacional o con algún imperialismo como en el caso norteamericano, que es el que pesa aquí. Pesa aquí. O sea, no es que pese Rusia, no, aquí no pesa Rusia. China pesa por su intercambio económico, pero no por su incidencia política. Estados Unidos pesa por su peso político, de injerencia cotidiana, demostrable, en todos los niveles del país, y por su peso a nivel económico. Entonces, cuando tú tienes una situación objetiva de esa dimensión, yo lo único que pediría es debatamos, pero respetémonos. Porque no somos nosotros los que estamos llevando las cosas a la polarización, a la radicalización, en términos de decir, si ustedes siguen pensando esto, lo habíamos escuchado de gente derecha, lo habíamos escuchado de gente como Kaiser, pero yo no lo había escuchado, y ahora efectivamente hay voces que dicen, bueno, es que yo, poco menos que me resulta, no sé, un problema, no sé. Sí, incómodo al menos, es lo más suave. No, hay otras cosas, claro. Entonces, yo siento que ahí lo que se está buscando es romper una alianza que ni siquiera está estructuralmente conformada. Y nosotros vamos a tener que analizar esa situación. Nosotros estamos en Congreso. Uno de los temas del Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile es las alianzas, el futuro inmediato, y vamos a analizar entonces en su mérito estos empujones que tienen alguna violencia verbal respecto de decir, nosotros no podemos estar ni en una coalición ni en un gobierno porque no somos democráticos. Eso es lo que se nos está diciendo. Juan Andrés, ¿eso quiere decir que para usted la discusión sobre la política de alianza está abierta? En el Congreso sí, como toda la política. Ajá. Como toda la política. Todas las alianzas, el modelo económico, el diseño de constitución, o sea, estamos debatiéndolo todo. En el Congreso están las tesis, la convocatoria es una convocatoria bien, a mí me parece bien interesante desde ese punto de vista. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Simplemente menciono que cada partido deberá analizar en su propio fuero, ¿no? Cuáles son las consecuencias de una eventual ruptura, porque esto en términos electorales no es tan sencillo, pero bueno, los queremos llevar a un asunto que de alguna manera está vinculado, que es la encuesta CEP, ¿no? Podríamos hablar muchas cosas de la encuesta CEP. Yo solo quiero mencionar dos que me parecen interesantes para el análisis. Una, que hay que escarbar por qué es que llega a ocurrir que un expresidente que hace menos de 5 años fue considerado el presidente más impopular de la transición, ahora tiene, según esta encuesta, estos niveles de adhesión. Creo que es un tema al menos interesante para el análisis por las razones que sean y que cada uno puede escrutar. Pero lo segundo es que vuelve a aparecer Michelle Bachelet en el horizonte, ¿no? Como la candidatura mejor posicionada de todo lo que podríamos llamar de la democracia cristiana hacia la izquierda, si me permiten usar esos términos, porque además aquí no hay especulación pura, sino que hay posteos como los que ayer hizo, por ejemplo, el diputado Eric Aedo, donde incluso aparecía en una foto con Michelle Bachelet diciendo que era la única que era capaz de aglutinar a todo este mundo. Entre paréntesis, son reflexiones que van en la dirección completamente contraria de lo que estábamos hablando hace 2 minutos atrás, ¿no? O sea, Michelle Bachelet como un factor de aglutinamiento y no en un contexto de ruptura, ¿no? Lo cual además volvería, estoy especulando mucho, pero es para aprovechar la conversación, ¿no? Volvería a poner en una disputa a Michelle Bachelet con Evelyn Matei, ¿no? Ahí hay una vez más. Hay una cosa que es interesante. Revisión. Siempre ha ganado Michelle Bachelet hasta ahora, ¿no? Hay que ver si el país ha cambiado lo suficiente para que el resultado sea distinto. Bueno, nos queda poquito tiempo, esto da para hablar como 20 minutos, pero bueno, los temas de la tabla hoy día eran lo suficientemente apasionantes para que nos atrasáramos un poco, así que de la manera que les resulte cómodo, pero resumido, decir sobre este punto. Sí, Juan. Lo primero, para cerrar el tema anterior, que falta decir, yo lo reconozco al PC que siempre ha tenido una ocasión democrática en Chile. Esa cuestión yo creo que está incuestionable y no comparto los dichos de la Gobeo y otros más que debiéramos estar lejos. Yo creo que hay que valorar que efectivamente hemos sido capaces de construir una alianza muy amplia, porque hemos puesto los intereses de Chile por sobre los intereses de cada uno de los partidos. Cada uno de los partidos ha ido entregando espacios legítimamente, que legítimos que podían defender, en función de construir esta alianza que le permita dar gobernabilidad, estabilidad y pudieran provocar cambios de largo plazo al país. Yo creo que eso es lo esencial. Y lo otro, por supuesto, siempre va a haber discusión interna entre los que piensan de una u otra manera, y lo importante es apoyar al gobierno respecto a las decisiones que toma el presidente. Eso por un lado, digamos, para señalar algo que no había dicho anteriormente.
Y respecto de la presidenta Bachelet, pues yo no sé si ella tiene ganas o no, la verdad que no lo sé. Yo no sé si ella tiene la convicción de que pudiera ser la persona que Chile merece para salir, para mirar al futuro. Yo creo que yo no le resto valor, todo lo contrario, yo la adoro. Yo creo que ha sido una gran presidenta, una persona muy querida, especialmente en los sectores donde yo vengo, en La Granja. La reforma previsional, el pilar solidario, en fin, la gratuidad, el derecho de las mujeres, colocar a las mujeres en un rol, en una posición distinta, donde Chile siempre las tuvo más bien, o la ha tenido todavía, pero siempre las tuvo más bien jugando un segundo rol. Yo creo que la presidenta Bachelet está plenamente vigente. Tiene el liderazgo y la capacidad política suficiente. No sé si ella todavía logra, o se lo ha pensado, o se ha estimado que pudiera ser ella quien colocar estas capacidades, digamos, que siempre está dispuesta a colocar sus capacidades al servicio del país. Pero habría que esperar, digamos, cuál es su postura y decisión. Reitero, si ella decidiera ser candidata, y si, yo creo que ella es un factor de unidad dentro del mundo del gobierno, de la centroizquierda, por su experiencia y por su legado. Y yo creo que eso es lo que uno puede rescatar, y lo importante aquí, lo sorprendente, es que después de tanto tiempo, sin estar en la primera línea de la política, en alguna de las encuestas como la CEP, la colocan para medirla y aparece con 45 de apoyo ciudadano, con muy bajo rechazo. Es decir, la gente no se olvida de su legado, de su trabajo, de su compromiso en muchas áreas de este país que hoy día están presentes. Y eso es un dato que nos debe llenar, a mí por lo menos me llena orgullo, y es un dato que yo creo que uno pudiera rescatar. Sí, a mí me llamaron la atención varias cosas de la encuesta, además de las que menciona el Pato, respecto a la valoración de la democracia. Creo que ahí entrega información relevante. Y lo otro, el Partido Republicano, que ha ido perdiendo acciones, por decirlo así, sostenidamente, por lo menos eso lo revela la encuesta CEP ayer. Juan Andrés, tu comentario general sobre, si quieres destacar algún otro aspecto de la encuesta. Mira, yo valoro lo de... 2 minutos. Dos cosas. Yo valoro lo de Juan, lo que planteó recién, porque efectivamente, y para mí la historia es muy importante, porque los presentes referenciales y los futuros se construyen desde la historia. Lo demás es una chiva muy compleja, que en Chile ha costado mucho, porque eso es amnesia y eso es impunidad. No reconocer la historia. Y digo esto porque el Partido Socialista y el Partido Comunista, desde sus fundaciones, que vienen intentando acuerdos, diseños, peleamos mucho. No es una relación fácil. No, en la historia de Chile, las peleas entre el PS y el PC son durísimas. A veces han sido a combo en la calle. A combo limpio, como se decía antes. A combo limpio, claro. Pero digo esto porque creo que, voy a decir algo, yo creo que para el futuro, el entendimiento del punto de vista táctico estratégico entre el PC y el PS es fundamental. Y no quiero excluir a nadie, pero es fundamental. Lo segundo, no disparen al mensajero por lo que voy a decir. En este momento en Chile, de acuerdo a la CEP, lo ratifica, hay un vacío de liderazgos en nuestro sector, que la única persona que aparece con una adhesión ciudadana potente es Michelle Bachelet. Sí. O sea, por eso, y digo, no disparen al mensajero, porque después, bueno, pero es que es así. Y lo estás proclamando, lo estás constatando. Lo estoy constatando, porque es un dato de realidad, y un dato de realidad que tiene que ver con lo que decía Juan en cuanto a la sensibilidad social de la presidenta en sus dos. Mira, a mí una vez un amigo bien influyente me dijo: ¿por qué ustedes se están acercando a Michelle Bachelet antes del primer gobierno? Porque nosotros votamos por ella. Y yo le dije, mira, ¿sabes por qué? Porque con todo lo que ha pasado y todas las relaciones siempre tuvimos, obviamente, con los gobiernos de la concertación y qué sé yo. Porque la verdad es que el gobierno de Michelle Bachelet, y ella especialmente, no sonrió desde el punto de vista de una relación política. Porque antes sí había relación, pero habían codazos, habían como menosprecios, qué sé yo, no sonrió. Y bueno, y es la única que, aparte de lo que decía Juan, cuando viene, fíjate, es que son datos no menores, cuando viene la Revolución Pingüina, ¿qué es lo que hizo Michelle Bachelet? Le sonrió a la Revolución Pingüina.
hay dos personas muy importantes, una que es alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que fueron lideresas y líderes de la Revolución Pingüina en ese momento. Entonces yo digo esto porque a nivel internacional, Michelle Bachelet, una de las fundadoras de UNASUR, junto con Chávez, junto con Lula, junto con Kirchner, junto con Evo Morales, Rafael Correa, no era lo mismo que ellos. Se hizo aquí una gran reunión de presidentes, Michelle Bachelet fue anfitriona, vinieron todos ellos, y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, su último viaje fue a Cuba, y se reunió con el presidente Raúl Castro. Eso fue en la... Sí. Y después, esa fue su última visita de Estado fuera de Chile. Y aquí la última actividad internacional fue una reunión de los cancilleres de CELAC con China. Entonces yo creo que ella tiene una visión de futuro importante. Ya. Finalizo con una pregunta, solo para cerrar el panel. Voy a hacer una afirmación y los dos me contestan verdadero o falso y con eso cerramos. ¿Ya? Uno de los rasgos de personalidad que yo advierto en Michelle Bachelet es un sentido del deber muy grande, ¿sí? Que luego se traduce en una manera de hacer política. Enfrentada al hipotético escenario de que ella sea la única capaz de impedir un triunfo de la derecha, va a primar en ella el sentido del deber. ¿Verdadero o falso, Juan Valdés? Paso. Juan Andrés. Yo creo que sí. O sea, si debería ser el sentido del deber siempre. Claro, pero si ese escenario se llega a producir, porque efectivamente lo que dice Juan es verdad. Ella quizás no quiere. Uno no puede hablar por ella, es re complicado. Pero da la impresión que ella no está en la idea de ser candidata, no de ser candidata. O sea, ella promovió mucho lo que fue la generación de Frente Amplio. Pero no ocurrió. Y bueno, y a mí me tocó estar, pero voy a contar una anécdota. A mí me tocó una mesa donde estábamos haciendo las tratativas y llegan mensajes de ella. Es necesario abrirle paso a candidaturas de lo que no era el Frente Amplio en ese momento, eran entre ellos Giorgio Jackson. En Santiago Centro. Sí. Que le cerramos el cupo y se lo entregamos para que fuera diputado libre en forma. Así. Sí. Ojo, a Boric compitió en Punta Arenas. Él no fue como. Jackson fue protegido. Muy protegido. Completamente protegido. Claro. Para que se pudiera elegir. Boric fue a competir en Punta Arenas. Así es. Son las 9:33, tenemos que cerrar. Se nos quedaron varios temas en el tintero, pero bueno, es algo que suele ocurrir en estos tiempos y en estos días particularmente, ¿no? Juan Valdés, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y Juan Andrés Lagos. Muchas gracias por la invitación. Que no estuvieron de acuerdo, pero bueno, de eso se trata también, ¿no? De la discusión. Y como radio le agradecemos a ambos, porque se calientan los ánimos, uno pelea, discute, pero creemos firmemente en que el valor de la democracia es respetarnos en nuestras diferencias, ¿no? Así es. La discusión firme no tiene por qué ser irrespetuosa. Exacto. Tal cual. Vamos a un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes con una muy interesante entrevista a propósito de algunos de los temas que hemos abordado en este espacio. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes